Hola jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a martes 11 de agosto. Damos comienzo al módulo 2 de repetición. Y la clase del día se va a tratar más que nada de progresiones, que pocas personas, según lo que tengo anotado acá, mencionaron que habían tenido problemas, pero vamos a trabajar primero todos los ejercicios que no se entendieron de la guía y luego tengo 3 ejercicios para que ustedes hagan de certámenes anteriores, para que vayan practicando las cosas. Primero, un breve resumen, que voy a compartir pantalla 2. Recordemos que las progresiones que nosotros vamos a ver se separan en dos grandes familias. Por un lado están las progresiones aritméticas, que corresponden a progresiones que de un término a otro existe una constante que se suma. O sea, la progresión aritmética usted siempre la tiene que asociar cuando haya suma o resta de un término a otro. Y en base a esto tenemos dos grandes fórmulas. Tenemos la de término general, que va a corresponder a sub 1 más n menos 1 por d, donde este corresponde al primer término y la letra D corresponde a la diferencia. Y algo que va a ser común con todos es que n significa la posición. Entonces, cuando hablemos de término general o la fórmula asociada a una progresión aritmética, lo que nos está pidiendo el ejercicio es calcular este término general, el a sub n. Y luego tenemos asociado la suma de términos consecutivos, que va a ser n por a sub 1 más a sub n, todo esto partido por 2, donde a sub 1 es el primer término, a sub n es el último término que se está sumando, y n es la cantidad de términos que se está sumando. Ojo que esta es una suma finita. Cuando hablamos de sumas infinitas, eso es progresión geométrica. ¿Ya? No creo que haya mucha duda respecto a esto, simplemente son las fórmulas asociadas a los problemas. ¿Dónde está el chat? Se me había perdido, por si alguien habló. No, nadie dijo algo, así que estamos bien. Y la progresión geométrica tiene asociada 3 fórmulas. Tenemos el término general, bueno, de todo esto se me olvidó explicar. Recordemos que la progresión geométrica está asociada a la multiplicación de un término con otro, o sea, suma aritmética, multiplicación aritmética. El término general es a sub 1 por r elevado a n menos 1, donde a sub 1 es el primer término, pero ahora r va a corresponder a la razón o el número que se está multiplicando para encontrar el siguiente. Y también tenemos asociado la suma de progresión geométrica, que va a corresponder a sub 1 por 1 menos r a la n, dividido por 1 menos r, que en algunos textos también aparece de esta forma, a sub 1 factor de r elevado a la n menos 1, partido de r menos 1. Es lo mismo, ambas son similares. Lo único que cambia es que uno está multiplicado por menos 1 y la otra no, pero los números van a dar siempre iguales. Y además en esta añadimos una fórmula más que va a ser la suma infinita de términos, que va a ser a sub 1 partido por 1 menos r, pero esta suma infinita tiene la restricción que el r o la razón de nuestro problema tiene que ser estrictamente menor que 1 en valor absoluto, o sea, tiene que variar entre menos 1 y 1. Insisto, solamente se puede dar en ese contexto, si no, la suma infinita no da un número y se va al más o menos infinito dependiendo de cómo sea la estructura de estos términos. Ya, y estas son las fórmulas que ya, insisto, deberían conocer y que es las que trabajamos en progresiones. Ahora, ¿algún ejercicio de la guía que todavía no entiendan?
que quieran resolver antes de ver los ejercicios más difíciles. Insisto, hoy día y mañana vamos a trabajar progresiones y desde el jueves partimos con trigonometría. Los del test podría ser. Me dejo revisar. Ese era el test 1, ¿cierto? Test 2. Test. Ya. Pero, ¿no vieron la pauta? ¿O tampoco entendieron la pauta? Perfecto. ¿Cuál quieren empezar? ¿Con el 1, el 2, el 3 o el 4? El 1. Perfecto. Lo voy a dejar. Bueno, no lo voy a dejar acá para no ocupar tanto espacio, pero recuerden que la pueden descargar desde ADK. Entonces, ¿qué dice? Si una progresión geométrica de términos positivos se suma a 2 al segundo término, resulta una progresión aritmética. Y si la progresión aritmética se suma 9 al tercer término, resulta nuevamente una progresión geométrica. Y lo que nos piden es calcular la progresión geométrica original. Entonces, empecemos con el primer dato. Nos dice que tenemos una progresión geométrica de 3 términos. Entonces, una progresión geométrica normal sería A sub 1, el siguiente término sería A sub 1 por R, y el tercer término sería el A sub 1 por R cuadrado. Porque toda progresión geométrica de términos consecutivos se puede colocar como un número, el que viene después simplemente se multiplica por R, y el que viene después se vuelve a multiplicar por R. ¿Vamos bien hasta ahí? No, voy a colocar para poder ver sus caras. Sí, sí. Ah, Espera, se entiende. Deje ordenar un poquillo esto. No puedo leer y ordenar, sí. No. Ahí está. Y esa sería la progresión geométrica original, la que nosotros queremos después encontrar. O sea, nuestro objetivo va a ser encontrar cuánto vale A sub 1 y cuánto vale A sub R. O sea, perdón, R. Después nos dice, si se suma 2 al segundo término, resulta una progresión aritmética. O sea, la progresión aritmética sería esta misma, pero al segundo término se le suma 2. 1 por R más 2 a sub 1 por R cuadrado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo resto A sub 1 por R más 2 menos A sub 1, es lo mismo que restar A sub 1 por R al cuadrado menos A sub 1 por R más 2. Porque esto es la diferencia. O sea, si esto es una progresión aritmética, yo sumé una constante de esta a esta y la misma constante la sumé de esta a esta. Y recuerden, para encontrar la constante basta con restar dos términos consecutivos. O sea, este menos este es lo mismo que este menos este. Eso es lo que aparece acá. O sea, este es el segundo término menos el primero, el tercer término menos el segundo. Insisto que tienen que ser iguales. Y acá se nos queda una ecuación que la podemos ordenar. Si la ordenamos un poquito sería A sub 1 por R más 2 menos A sub 1. Y acá nos quedaría A sub 1 por R cuadrado menos A sub 1 por R menos 2. Pasamos todo a un lado. Nos quedaría A sub 1 por R cuadrado
menos 2 veces a su 1 por r, menos 4 más a su 1. Esto es igual a 0. Simplemente pasé todo lo que estaba acá para el otro lado. Y esto no nos da mucha información, pero ya tenemos una ecuación donde aparece la sub 1 y donde aparece el r. Y luego nos dice que si se suma 9 al tercer término, resulta nuevamente una progresión geométrica. O sea, a la progresión que estaba acá, lo teníamos a su 1, a su 1 r más 2, a su 1 r cuadrado, y al tercer término se le suma 9. Esto de acá es una progresión geométrica. Entonces, como es geométrica, la propiedad de la geométrica es que si se divide dos consecutivos, se mantiene el radio. O sea, el segundo dividido el primero es lo mismo que el tercero dividido el segundo. Y acá podemos volver a hacer una ecuación. Multiplicamos cruzado. En este caso nos quedaría a sub 1 al cuadrado r cuadrado más 4 por a sub 1 r más 4 es igual, voy a correr un poco al lado, que este por este sería a sub 1 r cuadrado más 9 a sub 1. Este con este se nos van, si lo ordenamos, y nos quedaría que, si lo ordenamos esto para acá, 4 a sub 1r menos 9 a sub 1 más 4 es igual a 0. Y aquí tenemos otra ecuación. Y la idea entonces es interactuar esta con esta, para encontrar cuánto vale a sub 1 y cuánto vale a sub 2. Y eso ya lo pueden ver en la pauta cómo se hace. Profe, disculpe, ¿cómo determinó la primera ecuación? Que me perdí. Acá, Sí, eso no. como es una expresión aritmética, ¿Ya? la resta entre dos consecutivos es la misma. O sea, Ya, ya. acá el segundo término menos el primero es lo mismo que el tercero menos el segundo. Ya. La misma idea se hace acá, pero como es geométrica, se hace con división. Esa es la gran diferencia. Gracias. ¿Ya? Bueno, ahí, insisto, está la pauta, ustedes pueden seguir viendo, pero así se plantea el ejercicio. Se parte de sabiendo que es una progresión geométrica o aritmética y se analizan sus propiedades, que sabiendo siempre que si es geométrica, usted divide dos consecutivos y siempre tiene que dar la misma constante, que es la razón. Y si es aritmética, usted resta dos consecutivos, tiene que dar la misma constante, que es la diferencia. ¿No? Se me...
Jóvenes, dudas, consultas. Yo tengo una, es que me confundí en la multiplicación cruzada. Ujú. Si me la podría explicar, por favor. Este con este son los mismos términos, entonces lo único que apliqué acá fue el cuadrado de binomio, que es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. En esta, Ya. Ahí entendí. Sí, porque no había cachado bien cómo había salido ese 4, pero ahí con el cuadrado de binomio, clarito, sí. perfecto. Ya. Ya. Jóvenes, ¿quieren empezar con lo bueno ya? ¿Quieren ya empezar con el sufrimiento? ¿El masoquismo? ¿Podría revisar el 2? Ya. Ah, no, este no es. El 3. El 2, el 2. Ah, pero el 2 es bastante sencillo. Dejé revisar acá, lo hacemos rapidito. Correcto para acá. Listo. Fue correcto. Entonces, el número 2 dice lo siguiente. Obtenga la solución geométrica cuyo segundo término es raíz de 3. No me quedó feo el 3. Y tal que el A sub 5 dividido el A sub 3 es 64. Entonces, nosotros podemos suponer que esta solución como expresión geométrica está por la fórmula A sub 1 por R elevado a n menos 1. Toda progresión geométrica se basa en esta estructura. Por lo tanto, el segundo término es raíz de 3.
por lo tanto podemos saber que cuánto vale el A sub 1 después, más adelante, pero acá tendríamos que el A sub 5 es igual a sub 1 por R a la cuarta, y el A sub 3 es A sub 1 por R al cuadrado. Insisto, simplemente es cambiar la posición en la fórmula de acá. De esto, entonces nos quedaría que A sub 5 partido por A sub 3 es lo mismo que A sub 1 por R a la cuarta dividido por A sub 1 por R al cuadrado. Los A sub 1 se nos van. Y R a la cuarta dividido R cuadrado, se restan los exponentes. Y esto es igual a R al cuadrado. Pero recordemos que esto tiene que ser igual a 64. Por lo tanto, R al cuadrado es 64, se aplica raíz. Entonces R nos quedaría como más o menos 8. Igual se tomaría como 8 positivo, igual tendría el puntaje entero. Y ya sabiendo esto, si sabemos que el A sub 2 es raíz de 3, recordemos que A sub 2 es igual a A sub 1 por R, o sea, que raíz de 3 es lo mismo que A sub 1 por 8, o sea que el primer término es raíz de 3 partido por 8. Por lo tanto, lo que nos estaban preguntando, el A sub n sería raíz de 3 partido por 8, por 8 elevado a n menos 1, que podemos trabajarlo un poquito más. Aunque iría raíz de 3 partido por 8 elevado a, raíz de 3 por 8 elevado a n menos 2. Y ahí está la respuesta final. Es que es rapidito porque simplemente escribir la escritura y sale al tiro las cosas. ¿Ya? Sí, porque este era el más explícito con todas las cosas. Era cosa de escribir la fórmula y eso. Todo el resto había que pensarla. Yo creo que el más complicado era el 1, el más fácil era el 2, después el más difícil entre el 3 y el 4. Bueno, el 3 también era fácil, pero tenía que darse cuenta de cómo expresar el tema de la raíz, o sea, de la razón. ¿Por qué el 8 elevado a n menos 2? Porque como son de igual base, los exponentes se restan. Entonces, n menos 1 menos 1 es n menos 2. ¿Puede ser el de operaciones del certamen? A ver. El certamen, deja revisarlo. Certamen. ¿Este? ¿O el primero? Yo voy a explicar simplemente para hacerlo un poco más rápida en John Wayne. El primer ejercicio dice lo siguiente. Se conoce que una expresión aritmética, el A sub 1 vale x menos 2, la distancia es 2 menos x,
y la suma de n términos es 10 menos 5x. Calcular el valor de n. O sea, para que n, la suma total da 10 menos 5x. Acá hay dos grandes caminos, por lo menos lo que hicieron sus compañeros. Uno es lo que hice yo a través de las fórmulas, y la dos, que se la jugaron, comenzaron a sumar hasta que les dio 10 menos x. Menos mal, el n era chiquitito, así que lo pudieron hacer, pero si hubiese sido un n igual a 20, ahí ya no le hubiese dado. Pero ahí está como lo planteé yo. Primero, estos son los datos. Recordemos que a sub n es a sub 1 más n menos d. O sea, el a sub 1 recordemos que por fórmula es x menos 2 y que d es 2 menos x. Simplemente sumando nos quedaría que todo esto que está acá es 2x más 2n menos x por n menos 4. Y luego la suma de n términos es n por a sub 1 más a sub n partido por 2, por lo cual nos quedaría n factor de x menos 2, que es el primer término, más todo el término enésimo, que es el que está acá, partido por 2. Y todo esto tiene que ser igual a 10 menos 5x. Entonces todo esto de acá es simplemente una fórmula para encontrar el valor de n. Insisto, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, lo que se dejó expresado acá es todo en función de n. Entonces quedó n cuadrado, n, y el término que no contiene n. Entonces se aplicó la fórmula menos b más menos b cuadrado menos 4ac. Todo esto partido por 2 veces a. Y en este caso, a era todo lo que acompaña al x cuadrado, que es 2 menos x. B es el número que acompaña al n, o sea 3x menos 6. Y c es 10x menos 20. Y aquí está la expresión. Y resolviendo esto, nos da que n vale menos 2 o n vale 5. Esto lo pueden hacer porque aquí faltó un par de pasos a hacerlo, pero el 49 quedaría como 7 y el x menos 2 al cuadrado de x menos 2 se van algunas cosas y simplemente queda que n vale menos 2 y que n vale 5. ¿Se entendió o se perdieron? Sí, sí, se entiende. Hay que meter mano, ¿no? Así para... Sí, es recordar los pasos más que nada. ¿Cómo se llama el Aprender. valor 5 de n? Porque n puede ser dos términos, 5 o menos 2. Pero recordemos que una posición no puede ser negativa. Usted no puede estar en la posición menos 2. Entonces el valor único que puede ser es 5. Y aquí estaba la b, que se basa en lo mismo. Como son geométricas, la división es la misma. Y después simplemente es cosa de calcular la progresión aritmética. Acá la mayoría de los errores fueron pequeños, o sea, como que se equivocaban en X o en Y al calcularlo, y después se olvidaban que esta era aritmética, y algunos lo calculaban como si fuese geométrica. Entonces ahí se le veía todo al carajo, al calcular el valor de Z. ¿Ya? Hemos perdido un poco de tiempo, pero todo lo malo tiene que llegar. Chan, 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 chan. Vamos a partir por este. Certamen año 2015. La suma de un número infinito de términos en una operación geométrica es 4 y la suma de sus cubos es 192. Determinada razón. El o los valores pueden ser negativos.
ahí trabajen. Les voy a dar unos 10 minutitos para que lo intenten. Yo por mientras voy a ir a tomar un poco de agua. Para la grabación, pausar, recordar. ¿Está grabando? ¿No está grabando? Profesor, una última consulta. Sí, cuénteme. Acerca del horario de consultas, por ejemplo, si nosotros hacemos una guía, ¿es posible que usted la revise o son solamente consultas específicas? No, si lo puedo revisar, no hay ningún problema. Lo único que recuerda es que es por Discord, pero ahí puede compartir pantalla sin problema. Ah, ya, ok, gracias. Lo que sí es Discord no graba, que eso es lo distinto a Zoom. O sea, a menos que usted lo grabe por un programa externo, pero no nativamente lo grabe Discord como tal. Ok, gracias. Uh-huh. Ya con eso. Consulta. Lo que está acá abajo, la suma de los cubos, ¿qué es lo que es? ¿Es una progresión geométrica? ¿Una progresión aritmética? ¿O alguna otra cosa? Porque la de arriba es progresión geométrica, no hay ningún problema. El término general de esto es a sub 1 por r elevado a n menos 1. Pero la de acá, ¿qué es lo que es? La suma de los cubos. Geométrica, perfecto. Donde el primer término, en este caso, sería a sub 1 al cubo, el que está acá. ¿Y cuánto vale la razón? ¿Cuánto vale la razón de esto de acá? ¿R? No. ¿Divida dos consecutivos? ¿Cuánto le da? 1, no. Por ejemplo, acá a sub 1 por R al cubo partido por a sub 1 al cubo. Esto es lo mismo que a sub 1 al cubo por R al cubo partido por a al cubo. La razón al dividir dos consecutivos siempre va a ser R al cubo. Por lo tanto, la suma infinita para el primero, vamos a colocarle este nombre 1, y estos son 2. La suma infinita para 1 corresponde a sub 1 partido por 1 menos r. Este porque es el primer término y la razón del primero es r, y la suma infinita del 2 es el primer término que es al cubo partido por 1 menos r al cubo. Recordemos que la primera vale 4 y la segunda vale 192. Entonces hay que resolver este sistema. Porque la fórmula de la sucesión de términos geométricos infinitos es esta. Con lo del primero estaba buscando la razón. No, o sea, aquí el ejercicio es encontrar la razón. Eso sí. Menos r es igual a sub 1 menos un cuarto.
A su, ¿no? Está re mal. Yo igual creo que está re mal. No sé lo que hizo. Recuerden que la idea es encontrar cuánto vale R. Entonces tienen que despejar el A sub 1 en función de R y después reemplazarlo acá. O sea, acá quedaría que A sub 1 es igual a 4 veces 1 menos R. Entonces, esto de aquí lo reemplaza acá y todo queda en función de R. De nada. Profesor, estoy un poco perdido. Las fórmulas de arriba son suma de términos consecutivos, las que Sí, están del 4 a la derecha. correcto. O sea, todo esto se supone que es infinito. Y que todo Ya, eso suma 4. Y la de pero la acá, derecha de ese, lo de acá es el es- término general de esta fórmula. De la ah, posición simplemente la posición. ya, y las de abajo son la suma de términos Sí, pues, consecutivos. sería como la suma que está acá asociada. Y lo primero que tenemos Ah, que descubrir si es geométrica o no. Si es geométrica, pues, tiene sentido hablar de la suma infinita, si no, no tiene sentido. ya, ya, gracias.
Jóvenes, ¿ya saben cuánto vale R? Uno. Es la única solución. Menos 1. ¿Todos los reales menos el 1? No, eso es falso. ¿4? No, porque no puede ser mayor a 1, por si acaso. Un medio, casi. Un cuarto, casi. ¿0,6? No. Menos un medio es la solución. Las soluciones en realidad son 3. Menos 2, 1 y menos un medio. Pero menos 2 queda descartado porque para que la convergencia de la geométrica exista tiene que variar entre menos 1 y 1. El 1 queda descartado porque si vale 1, la suma de acá abajo es 0. Por lo tanto, no puede tomar ese valor. Así, la única solución quedaría menos un medio o menos 0,5. Tiene as u1 menos 4, todo eso partido por 4. Tenía esa fórmula expresada. Lo que pasa es que el as u1 no sabemos cuánto vale, ni tampoco lo queremos saber. Lo que nos interesa es saber cuánto vale R. Por lo tanto, por eso se despeja el as u1 de la primera fórmula, para evaluarlo después en el otro. Para que todo quede expresado en función de R. No sé si se me entendió, Cristóbal, pero eso es el tema. Sí, en relación al segundo, sí. Se tiene esto y esto se cambia en el segundo para despejar la R. Y ahí insisto que deberían dar 3 soluciones, menos 2, 1 y menos un medio. 2 se descartan y solamente queda menos un medio como solución final. Y vamos al siguiente ejercicio. La suma de 3 números consecutivos de una serie geométrica es 16. Si se multiplican de a pares y se suman todas las combinaciones de estos 3 números, da como resultado 156. Calcular el segundo término. Aquí voy a dar otros 10 minutitos más, así que voy a volver a parar 10 minutitos la grabación. Entonces, vamos por las fórmulas. Tendríamos a sub 1 más a sub 1 por r más a sub 1 por r al cuadrado
igual a 192. Perdón, 216, 12 y 16. Y tendríamos el A sub 1 por A sub 1R, primero por el segundo, más el primero por el tercero, más el segundo por el tercero, el cuadrado más, es igual a 156. Y nuestro objetivo es encontrar cuánto vale A sub 1 por R. Entonces acá, si nos damos cuenta, tendríamos del segundo A sub 1 al cuadrado por R, más A sub 1 al cuadrado por R cuadrado, más A sub 1 al cuadrado por R al cubo es igual a 156. ¿Cómo mezclamos esto con esto? Voy a llamarlo 1, voy a llamarlo 2, para encontrar cuánto vale A sub 1 por R. No se me metió el chat. Ah, no, está. ¿Alguien ya lo vio? Multipliqué el primer término, por ejemplo, este es el primero por el segundo, el primero por el tercero y el segundo por el tercero. Porque dice la suma de todas las combinaciones de multiplicación de A2. Es parte del enunciado, sí. Y eso da 156. Y después en la siguiente línea simplemente lo ordeno un poco. Ya. Jóvenes, ¿alguien ya lo resolvió? Según se ve ahí, al parecer el R va creciendo en cuanto a la potencia, pero no entiendo mucho todavía. Recuerde que de la fórmula 1 y la fórmula 2 las tienen que mezclar para encontrar cuánto vale ese término. De ahí tiene que resolver el sistema para encontrar ese término. Pero no da el tiempo porque probablemente se nos corte esto un poquito. Acá abajo factorizamos en el 2. Se factoriza por A sub 1R. Nos quedaría A sub 1R por factor de acá, A sub 1. Para encontrar este sería A sub 1 por R. Y para encontrar este sería A sub 1 por R cuadrado. Es igual a 156. Pero todo lo que está acá abajo corresponde a la fórmula del 1. Por lo tanto, esto nos quedaría que A sub 1 por R por 216 es igual a 156. Y bueno, de acá se me acabó un poco el espacio, voy a subirlo. Solamente despejando, A sub 1 por R es igual a 256, perdón, 156 dividido 216. Eso
Y se factoriza, es 13, 18 avos. Y eso es todo. El segundo término vale 13, 18 avos. Insisto, estos ejercicios no son tan complicados, simplemente es gastar su tiempo en cómo resolver estas cosas de sistemas. ¿Cómo del anterior? ¿Subirá ese certamen? No, pero queda grabado, o sea, igual lo van a poder ver. O sea, está grabado en HD. Comprender el problema más que todo. Me falta COE. No me acuerdo qué es lo que era COE. Porque POE era programación orientada a objetos. No, eso es orientado. Eso es por comunicación oral y escrita, eso. Y para mañana les quedaría hacer este. Tomando en consideración lo que dijo Cristóbal, voy a dejarles por esta vez un ejercicio para que lo resuelvan. El 4S está en la guía, así que no es necesario. Y los primeros dos son inducción, así que eso tampoco no se va. Este año no se pasó inducción. Pero el 3 sí. Hallar tres números consecutivos en solución geométrica, sabiendo que la suma es 21 y el mayor excede en 3 unidades a la suma de los otros dos. ¿Ya? Ese queda de tarea, ejercicio 3. Profesor, la razón del ejercicio no que no se calculó la razón, simplemente se calculó el segundo término, que es ASO1 por R, pero no se sabe cuánto vale R ni cuánto vale ASO1. O sea, no se calculó. Habría que trabajarlo de otra forma para encontrar esa información. No, del anterior, el que queda un sistema. Entonces queda un sistema cúbico y hay que encontrar las tres soluciones. Insisto, las soluciones eran menos 2, 1 y menos 1 medio. Las dos primeras se anulan porque no puede ser un menos 1, no puede ser 1 ni menos 2, porque no, la cuadrática, o sea, perdón, la geométrica infinita no cuadraría. Y solamente queda entonces como respuesta menos 1 medio. Ya, jóvenes, y eso. Insisto, estas clases van a ser de este estilo. Ustedes tienen que hacer mucho ejercicio. Yo ya más que eso no les puedo hacer. Así que solamente resolver alguna duda y consultas. Ya, y ya está por cortarse, así que eso. Jóvenes, los vemos mañana, partimos con este ejercicio y recuerden que esto va a estar subido un rato más en YouTube. Que esté muy bien. Chau, chau. Espere. Eh, ¿Le puedo decir si está bien el resultado o no? ¿De cuál? Del ejercicio, sí. ¿Ya? Del Dígamelo. 19 partiendo, ¿o no? O sea, todavía no le saco más ya, pero... Pero es que tienen que encontrar los tres, pues. Ya. No, está bien.
Ya, pero saqué el. Ya, peor. Ya sacó 1, puede ser. No le puedo negar ni confirmar.